Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y una de las emociones que con mayor frecuencia me encuentro en todo tipo de personas con las que entablo una conversación y me muestran su interés, por ejemplo, por aprender a invertir, por aprender a hacer trading, me muestran también su interés, por ejemplo, por emprender o por construir un negocio propio o por desarrollar su pasión o por realizar un proyecto sobre el cual les apetecería participar. Una de las emociones que con mayor frecuencia me encuentro en todo tipo de personas es la emoción del miedo. Y esto es muy importante porque a la mayoría de la gente le da miedo incluso hacer cosas que les gustaría hacer. Les da miedo hacer cosas que incluso las haría más felices. Les da miedo viajar a lugares a los cuales les gustaría viajar o a los que han soñado con viajar. Y asimismo les da miedo hacer cosas que ellos presienten les generaría cierto nivel de riesgo o les generaría la necesidad de salir de su zona de confort o de su zona de comodidad. Esto es muy importante porque todos tenemos que entender que el miedo es el amigo número uno de la pobreza y de la mediocridad. Es decir, para la mayoría de las personas, su vida no es la de sus sueños, sencillamente porque en algún momento del tiempo, ya sea en su época de juventud o en su época un poco más madura, cuando ya tenían familia, o después en su época un poco más adulta, porque en cualquier momento del tiempo les dio miedo dar un paso al frente. En algún momento de su trayectoria vital les dio miedo tomar una decisión. En algún momento del tiempo fueron prisioneros del miedo. Nuestra vida es producto de nuestras decisiones y el miedo, el temor, es lo único que es capaz de amordazarnos hasta un punto en el cual somos incapaces de tomar decisiones, hasta un punto en el cual somos incapaces de asumir riesgos, hasta un punto en el cual somos incapaces de hacer algo que, aunque nunca lo hemos hecho, sí que sentimos que de haberlo hecho o si hubiéramos tenido la valentía para hacerlo, nuestra vida sería, aunque fuera un poquito mejor. Y aquí hay que hacer, yo creo, la siguiente reflexión. La mayoría de las personas no da un paso al frente precisamente porque tiene temor. Y el temor se origina en el miedo al rechazo. Las personas le tienen miedo a que les digan que no, le tienen miedo a que las humillen, le tienen miedo a que se burlen de ellas, sobre todo si es en público, le tienen miedo a que los demás los vean como un fracasado, es decir, no hacen públicos sus proyectos o sus objetivos porque sienten que si no logran el objetivo planteado, los demás lo van a ver como un fracasado porque precisamente no ha logrado los resultados. Tienen miedo de lo que digan los demás y de lo que piensen los demás. Y aquí esto es importantísimo porque resulta que paradójicamente fracasar y cometer errores, que es precisamente lo que les da miedo, fracasar y cometer errores son el sinónimo del éxito. Por ejemplo, yo nunca hubiese podido tener éxito si no me hubiese quebrado 3 veces. Yo nunca hubiese aprendido a manejar grandes números si no hubiese perdido $500,000 en los mercados financieros. Yo nunca hubiese podido iniciar una trayectoria profesional, primero como corredor de bolsa y después como inversionista particular, si en su momento no hubiese tenido la valentía de renunciar a un empleo estable y además no hubiese asumido los riesgos que implicaba endeudarme, mucho más de lo endeudado que ya estaba en aquel momento, que implicaba endeudarme para continuar mi entrenamiento. En muchos apartados de mi vida, yo fui capaz de tomar ciertas decisiones a pesar de que también tenía temor. Y cuando lo observo en retrospectiva, todos los logros, todos los resultados, todos los avances,
todos los cambios significativos en mi vida, todos los cambios para bien en mi vida, todo aquello que ha representado cosas sobre las cuales yo ahora mismo me siento orgulloso, todas aquellas cosas que son mi construcción vital. Esa construcción es producto de mis errores. Esa construcción es producto de mis fracasos. Esa construcción que para mí vale tanto es producto de haber metido tanto la pata. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que paradójicamente, y a diferencia de lo que la mayoría de las personas piensan, cometer errores, meter la pata y fracasar es lo único que te puede convertir en un ser humano superior. Y me explico. Existen muchas cosas, especialmente las cosas importantes, que únicamente se pueden aprender cuando las hacemos, o que únicamente se puede saber de su existencia cuando las ejecutamos. Es decir, existe un cierto nivel de sabiduría que es profunda y que es producto de nuestra propia experiencia. Existe un nivel de sabiduría que solamente podríamos asimilar y que solamente podríamos utilizar y poner en práctica cuando hacemos las cosas. Es decir, la teoría nos podría llevar hasta un punto, pero es la experiencia lo que nos puede llevar hacia las grandes cimas y hacia los grandes premios. Por ejemplo, una persona que se quiebra una vez, aunque quebrarse es doloroso y es algo que yo no le deseo a ningún ser humano, aunque quebrarse es doloroso, sí que es cierto que el hecho de quebrarse te genera un aprendizaje que como mínimo te llevará a no cometer los mismos errores en la siguiente vez que lo intentes. Entonces tú lo vuelves a intentar y tú podría ser, y es lo más probable, que vuelvas a cometer errores. Pero estos errores serán diferentes a los primeros errores. Claro, tú aprendes de tu primer error, ahora estás aprendiendo del segundo error, a continuación lo vuelves a intentar y probablemente te vuelves a equivocar y ahora tienes la oportunidad de aprender de un tercer error. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y es el mensaje principal que yo les quiero enviar. Lo que quiere decir esto es que a medida que cometemos errores, que los corregimos, escúchame bien por favor, a medida que cometemos errores, a medida que los corregimos y a continuación lo volvemos a intentar, este proceso de cometer los errores, corregirlos y volverlo a intentar es un proceso de refinación. Es un proceso mediante el cual nos convertimos en seres humanos más refinados. Es un proceso que elimina las impurezas. Es un proceso que nos vuelve más inteligentes. Es un proceso que nos convierte en personas más fuertes. Es un proceso que nos induce a ser más sensibles. Es un proceso que nos lleva hasta un nivel superior. Y sería imposible llegar hasta ese nivel superior si no lo intentamos, no nos equivocamos y no corregimos para volverlo a intentar. ¿Quiénes son los fracasados? Aquellos que lo intentan, y eso está bien. Aquellos que se equivocan, y esto también está bien. Pero los fracasados son aquellos que cometen el error y ya nunca lo vuelven a intentar. Fracasar no te convierte en fracasado. Fracasar y no volverlo a intentar, eso sí que te convierte en un fracasado y en un mediocre. Y si no me creen, piensen en lo siguiente. ¿Ustedes qué pensarían o qué opinarían de un bebé que después de su primera caída intentando caminar, a pesar de que físicamente y neuronalmente y tiene todos los atributos para poder caminar, si tiene todas las capacidades para caminar, pero si este bebé se cae y nunca más lo vuelve a intentar, sino que prefiere arrastrarse, prefiere gatear y más adelante prefiere utilizar una silla de ruedas, ¿ustedes qué pensarían de ese bebé? ¿No será que ese bebé se está perdiendo y más adelante ese adulto se está perdiendo del don maravilloso de caminar,
de correr y de ser independiente? Si tú fracasas y no lo intentas otra vez, te conviertes en un fracasado. Esta es la primera reflexión que quiero hacer. Pero la segunda reflexión, pero no la menos importante, es esta. La segunda reflexión que quiero hacer es la siguiente. La gente no lo intenta porque le tiene miedo al rechazo. Y le tiene miedo al rechazo porque le tiene miedo a fracasar. Y es porque en su ADN fracasar es negativo, cuando fracasar es la variable que nosotros no podemos evitar en el camino al éxito. No conozco ninguna persona exitosa que no haya fracasado. No conozco ninguna persona exitosa que no haya sido humillada. No conozco ninguna persona exitosa que no haya sido objeto de burla. No conozco ninguna persona exitosa que no haya tenido que pasar por procesos dolorosos mientras realizaba este proceso de refinación, este proceso de refinamiento, este proceso que te quita las impurezas, especialmente mentales. Si nosotros comprendemos que este temor, que el miedo es infundado, sobre todo porque le tenemos miedo a cosas que son los ingredientes claves para nuestro éxito, para nuestro avance, para nuestro crecimiento y para nuestra expansión, comprenderemos, primero, por qué no tenemos la vida de nuestros sueños actualmente, o por qué no tenemos la profesión o no ejercemos la actividad que nos apasiona y que nos gustaría ejercer. Y segundo, entenderemos cuál es la variable clave que tenemos que corregir para comenzar este camino que todos tenemos derecho a comenzar, y es el camino hacia ser felices. Porque indiscutiblemente dedicarnos a lo que nos gusta, dedicarnos a nuestra pasión, hablar con la persona que nos gusta, hablar con las personas que queremos hablar, no tener miedo de hablar, no tener miedo de expresarnos, no tener miedo de aprender, no tener miedo de ejecutar, no tener miedo de ejercer, no tener miedo de viajar. Todas estas situaciones nos conducirán hacia la felicidad. El éxito es felicidad. Pero para tener éxito primero tenemos que ser felices, y para ser felices no podemos tener miedo de hacer aquellas cosas que queremos hacer. ¿Cuál es la clave de todo esto para terminar? Que lo que nosotros tenemos que entender es que en la mayoría de las ocasiones le tenemos miedo a aquellas variables que nos llevarán a ser felices y que por lo tanto nos llevarán a ser exitosos. ¿Cuáles son aquellas variables? Son los errores, son la probabilidad de sufrir humillaciones, la probabilidad de tener que enfrentar burlas, la probabilidad de tener que enfrentar riesgos, la probabilidad de tener que salir de nuestra zona de confort. Todas estas variables, cada una de estas variables que acabo de mencionar, son los ingredientes necesarios, primero para nuestra felicidad y segundo para nuestro éxito. Si entendemos claramente que aquello a lo que le tenemos miedo es precisamente aquello que nos llevará hacia el camino de la felicidad y del desarrollo pleno y del desarrollo personal, entonces dejaremos de tenerle miedo a cosas a las que nunca les deberíamos haber tenido miedo, y empezaremos a transitar ese camino hacia el desarrollo pleno y hacia el desarrollo de nuestras capacidades y hacia ser felices. Muy bien, me despido. Será todo lo que les quería comentar. Les deseo un fantástico día y nos vemos a la próxima. Que les vaya muy bien.